Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir. Siempre recordándole que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Estamos en la época de Semana Santa y los hondureños tenemos costumbres y tradiciones de las cuales hoy hablaremos, aparte de la gastronomía, con el doctor e historiador Jorge Amaya. Pero antes nos vamos a ir con las notas informativas, eventos que han transcurrido durante la semana en la UPN-FM. Veamos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en conjunto con la Embajada de Costa Rica en Honduras, realizó un conversatorio para analizar el intercambio comercial entre ambos países, dirigido a la comunidad universitaria. Al acto se hicieron presentes, además del embajador de Costa Rica acreditado en Honduras, Eugenio Trejos, Álvaro Piedra, gerente de promoción comercial de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. Además de las autoridades universitarias, docentes y estudiantes, participaron representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El embajador expresó que la importancia del evento fue dar a conocer la relación histórica en materia comercial entre Honduras y Costa Rica y dilucidar mecanismos para incrementarla. Asimismo, el diplomático motivó a los jóvenes estudiantes de la UPN-FM a formarse una visión empresarial y no solo limitarse a ser asalariados, por lo que espacios como dicho conversatorio son propicios para ello. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán desarrolló en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo BID un taller de entrenamiento en el método Stalin. Este método, esta actividad proviene de una cooperación técnica importante que tiene el Banco Interamericano con la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación ha hecho una alianza estratégica con la Universidad Pedagógica Francisco Morazán para trabajar todo el tema de reforma del sistema de formación docente que está considerado en la Ley Fundamental de Educación. Dentro de ese contexto es necesario que la formación docente en Honduras se enriquezca con métodos para determinar qué efectivamente está pasando en el salón de clase. Esta capacitación entra en ese contexto. Contó con la participación de docentes de distintas regiones del país. El método Stalin es un sistema de observación en el aula para la medición del rendimiento de maestros y estudiantes. Los docentes que están participando en esta capacitación, que provienen tanto de la Secretaría de Educación, de los nuevos centros de formación continua, como de la Universidad Pedagógica Nacional, están recibiendo un entrenamiento muy detallado sobre cómo aplicar el método Stalin. Esperamos, este entrenamiento tiene sesiones teóricas como la que se están registrando actualmente y al mismo tiempo vamos a visitar escuelas para tener sesiones prácticas. Esperamos que esta capacitación genere las capacidades tanto en la Secretaría de Educación como en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán para hacer ejercicios por ellos mismos en el futuro para identificar lo que está pasando en los salones de clase de Honduras y buscar estrategias de mejora. Bien, les recordamos que pueden visitar nuestro canal de YouTube, nos podrán encontrar como clave UPN-FM. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Recuerde que vamos a hablar sobre las tradiciones y las costumbres que tenemos como hondureños en la época de Semana Santa. Ya regresamos. Bien, queridos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Como les mencionamos en el primer bloque, estamos hablando sobre las costumbres que se realizan en Semana Santa en nuestro país, ya que estamos en la época de celebración. Pues con nosotros se encuentra el historiador, el doctor Jorge Amaya. Gracias, doctor, por estarnos acompañando nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Jorge, y de nuevo gracias al programa por la invitación. Queremos darle un afectuoso saludo a nuestros compañeros del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Un fuerte abrazo y que tengan felices vacaciones ahora en Semana Santa. Muy bien, y de eso precisamente vamos a hablar, dónde se origina
todas este tipo de celebraciones, nuestras costumbres. Vamos a hablar un poquito también de la gastronomía que se acostumbra a comer en esta época. Pero cuéntenos, doctor, ¿dónde se origina la Semana Santa? ¿Dónde se origina todas estas costumbres que se realizan? Muy bien, Jorge. El proceso de transmisión de la religiosidad cristiana a América Latina y por ende a Honduras comenzó tempranamente con el proceso de conquista, cuando los españoles llegan a América a finales del siglo XV. Las huestes de soldados y militares que venían a conquistar estas tierras, tras de sí también traían frailes y posteriormente la iglesia como institución, la cual se trasplantó tempranamente a estas tierras y desde luego que impuso una especie de, podríamos decir, conquista religiosa a la par de la conquista militar y territorial. Los españoles también conquistaron, podríamos decir, espiritual e ideológicamente a los indígenas. Y en este sentido, entonces, desde principios, podríamos decir, del siglo XVI, los españoles llegan a Honduras, por ejemplo, en 1502, en su cuarto viaje de Colón, pero la conquista como tal, el proceso de conquista fuerte, arrancó en 1524 y se prolongó durante más o menos 20 o 30 años. Es decir, que podríamos decir que en Honduras el proceso de implantación de la religiosidad cristiana arrancó en 1520. Y los indígenas se resistieron a este proceso, ¿verdad? Los indígenas tenían su propia religión, que era en muchos casos politeísta, animista, de alguna manera contraria a la religiosidad y a los dogmas cristianos, pero que en algunos de sus aspectos vitales se parecían a algunas creencias a las de los cristianos. De modo que una vez que los españoles imponen por la fuerza la religiosidad cristiana, diríamos ya a mediados del siglo XVI, como 1550 más o menos, creo que ya se podría decir que la mayoría de indígenas hondureños están cristianizados y por lo tanto han aceptado el sistema de dogmas cristianos y sobre todo la religiosidad como tal, la práctica de religiosidad como tal. De modo que creo que a mediados del siglo XVI los indígenas hondureños ya son católicos y por ende también practican, ¿no?, las diferentes festividades y por supuesto los dogmas que los europeos. Ahora, licenciado, pues sabemos que fueron los españoles en cuanto a la imposición de este tipo de cultura, de este tipo de prácticas, pero en ese momento, no sé si hay diferencia al tiempo actual, pero en ese momento, ¿qué tipo ¿cómo decirlo? ¿Qué tipo de cosas se hacían? ¿Qué tipo de cultura se tenía en ese momento? Sabemos que los hondureños acababan de tomar este tipo de costumbres, pero ¿qué es lo que se hacía en ese momento? Bien, por supuesto que al principio hubo una serie de contradicciones. Los indígenas tenían una religiosidad, como decimos, politeísta y animista. En cambio, el cristianismo es monoteísta. Los indígenas creían en el sol, creían en la luna, creían en el poder de los animales, de las fuerzas animales, que eran llamados los nahuales. Los indígenas, además, por ejemplo, tenían varias esposas y los cristianos solo tenían una esposa. Entonces, lo que hicieron los europeos, lo que hicieron los españoles fue de alguna manera suplantar antiguas creencias indígenas por algunos dogmas cristianos. En este caso, por ejemplo, lo que hicieron fue trasplantar a la creencia en el sol por el Dios Padre o por Jesucristo. O la diosa luna, Ixchel, iba ahora a ser María.
Y en este sentido, pues, los indígenas, a pesar de que resistieron, pero hubo algunos de estos aspectos que les sirvieron para poder creer en esta otra religiosidad, ¿verdad? Y desde ese momento, más bien, en muchos casos, diferentes autores señalan que, mire, los indígenas son expoliados de todo, de sus tierras, de sus hijos, de sus esposas, de sus bienes, de sus joyas. Entonces, muchos autores dicen que los indígenas se hicieron muchas veces más religiosos que los mismos peninsulares. Lo único que aferraba a los indígenas a la cosmovisión del mundo era la religiosidad. Ellos fueron en muchos sentidos más devotos, ellos fueron en muchos sentidos los que mantuvieron las tradiciones religiosas cristianas, ¿verdad? De modo que rápidamente empezaron pues a vivir esta nueva espiritualidad manifestada especialmente en la religiosidad popular, en los rituales y desde luego en la liturgia, ¿verdad? Este aspecto es muy interesante porque los españoles más bien dejaban mucho que desear, nos dicen diferentes fuentes, aquí en América, ¿verdad? Eran voluptuosos, se dedicaban a los pecados de la carne, y en cambio los indígenas vivían, se podría decir más cercanamente al ideal, la espiritualidad católica. Usted puede ver que en la actualidad la mayoría de tradiciones de la festividad popular cristiana se preservan en las comunidades indígenas, especialmente lencas, que en las comunidades mestizas o españolas, ¿verdad? Así es. Interesante, interesante lo que estamos escuchando. Tiene mucha historia esta celebración, viene desde hace mucho tiempo, no es nuevo, nos está contando el licenciado pues que es una tradición que trajeron los españoles durante la conquista. Para resumir un poco y ser un poco más específico, ¿cuántos años entonces aproximadamente tiene esta celebración de haber llegado a nuestro país? Para hablar de números. Sí, pues yo diría que estamos ya más de 500 años, o sea, la cristianidad en Honduras, pues, podríamos decir que se impone desde la década de 1524, estamos hablando casi de, sí, 500 años casi, 496 para ser más exactos, ¿verdad? 500 años de cristianidad que pues es muy arraigada en la identidad y en la cultura hondureña, ¿verdad? Así es, interesante. Espero que usted también esté disfrutando de este tema. Vamos a hablar más adelante en cuanto a la actualidad, en cuanto a la gastronomía y si se ha transformado la Semana Santa en vacaciones o todavía sigue manteniendo el énfasis como el cual nació. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Por favor, no nos cambie. El tema está bastante interesante y esperemos que usted lo esté disfrutando. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso, queridos televidentes. Les recordamos que tenemos la compañía del historiador y doctor Jorge Amaya, con quien estamos hablando sobre el tema de las tradiciones y costumbres que tenemos los hondureños en esta época de Semana Santa. Para esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la gastronomía y para eso tenemos a la licenciada Victoria Agüero, que nos va a comentar un poco acerca de este tema. Veamos este video. En esta noche vamos a compartir sobre los alimentos que se realizan en Semana Santa como parte de nuestra cultura en los diferentes departamentos de nuestro querido país. Dentro de ellos tenemos el primer plato que nosotros consideramos que es uno de los más fuertes, que es el pescado. Este alimento, para que nosotros lo podamos consumir, debemos de tomar en cuenta algunas características organolépticas. Dentro de esas características organolépticas tenemos el olor, el color, el sabor, el tamaño, que son muy importantes para que la población pueda hacer uso de él.
Dentro de estas características, nosotros sabemos que el pescado debe tener sus ojitos saltones, sus escamas adheridas, debe de estar brillante, debe de tener los colores plateados. Si un pescado ya presenta colores azulados o colores más fuertes de lo normal, así como el olor, ese pescado no se debe consumir. Sabemos que el pescado es uno de los alimentos que contiene la mayor parte de los nutrientes, por eso es recomendado en nuestra dieta. A veces hay doctores o personas que entran en una alimentación saludable que se puede consumir 3 veces a la semana. Y esto nos ayuda mucho para tanto el crecimiento de los niños, el desarrollo de todas las personas. Puede ser adultas normales, y así nosotros podemos hablar tantas bellezas de lo que es este alimento tan prodigioso para esta época. Y dentro de eso lo podemos combinar con el arroz, lo podemos combinar con una ensalada fuerte, una ensalada curtida que lleve remolacha, que lleve mucha cebolla, que lleve zanahoria y otros vegetales que lo enriquecen. También se puede aprovechar y consumir con hojas verdes, como es la lechuga, es la escarola, el berro, y si le agrega unas tajaditas de aguacate, esto también lo hace mucho más nutritivo el plato. Eso es de saberlo combinar. Hoy en día los nuevos estilos saludables nos hablan de que entre más vegetales colocamos en el plato, mucho más saludable va a ser nuestra alimentación. Razón por la cual nosotros queremos que en esta época de Semana Santa, donde el pescado pareciera que retoma fama y se vuelve a la familia, nosotros consideramos y le aconsejamos a la población que sí es un buen plato y que debe de disfrutarlo. Así también como enseñar a los niños de pequeño a consumirlo, por todas las bondades que este alimento conserva. Continuando con esta temática tan interesante, que muchas personas siempre están pendientes de estos temas, es interesantísimo del segundo plato que vamos a hablar, o es tan importante como el plato del pescado, que nosotros sabemos que del mismo pescado se desprende lo que son las tortas de pescado seco. Este procedimiento, sopa que por lo general se consume el Viernes Santo, después de las procesiones que realiza la iglesia en los diferentes lugares, o que la familia lo usa mucho, lo ha usado a través de las generaciones. Y esto nos ha permitido a nosotros seguir con estas costumbres que son muy, muy saludables para la familia. Este pescado seco no es de ahora que se hace. Este pescado seco es un proceso muy antiguo, ya que el procedimiento o los procesos de conservación nos han permitido que se pueda hacer este tipo de preparaciones. ¿Qué es lo que sucede? Se busca en el mercado los que comercializan el pescado, lo seleccionan con anticipación y luego lo procesan. ¿Cuál es este proceso? Pues a través del salado, que es un procedimiento que lo usaban todas las generaciones anteriores y se sigue usando, ya que su proceso no es tan caro realmente. Sí se seleccionan los mejores pescados, como ser el robalo, ser el curvina, y son los pescados que cuando las personas lo andan buscando, por eso se escasea rapidísimo, porque vienen las personas y como saben cuál es el pescado ideal para hacer las tortitas famosas del Viernes Santo, entonces la sopa queda mucho más exquisita, y esta sopa usted la puede acompañar con yuca, la puede acompañar con plátano verde, y a la vez puede hacer sus ensaladas aparte. Estas ensaladas que nos ayudan a hacer mucho más saludable el plato, pero al igual que el pescado, es un plato muy exquisito, y a la vez es un plato donde se le puede compartir a los niños en crecimiento, a las personas adultas y a las personas de tercera edad o adultos mayores, como le llamamos nosotros en el país. A la vez nosotros sabemos que las sopas son muy nutritivas y que la sopa realmente es uno de los platos fuertes dentro de la Semana Santa. A la vez nosotros sabemos que encontramos muchos platos, aparte de lo que es el pescado, que el pescado se consume tanto frito, horneado, hoy en día el asado, al vapor, y
Así la sopa también, que la sopa la persona le echa los ingredientes que usamos siempre y que deben de tener siempre las características organolépticas que hablábamos del pescado, son las hojitas que le dan mucho sabor, como ser el cilantro de Castilla, el cilantro de pata, a la vez el ajito, que el ajo es un condimento que es muy usado en nuestro país y se le recomienda a todas las amas de casa o a quienes realmente administran la alimentación de las familias para conservarlas saludables, que siempre traten de usar estos condimentos que son muy de nuestra cultura. Nosotros sabemos que existen otros platillos de esta época, por ejemplo, los tamalitos pisques. Se dan mucho en esta época porque nuestros antepasados decían que los alimentos no debería de hacerse nada en Semana Santa, que había que respetar, y nosotros tenemos muchas creencias religiosas. Aparte de eso, también encontramos los famosos dulces, y dentro de ellos están las ciruelas en miel, que se elaboran con el plátano, tenemos los mangos en miel, tenemos las famosas torrejas que muchas familias no solo las usan en Navidad, sino que también para esta época. Tomando en cuenta que es una época de mucha calor, también se recomiendan bebidas muy refrescantes, como el refresco de tamarindo, el refresco de Jamaica y otros refrescos más, dando la recomendación que se use cantidades de azúcar moderadas para el bienestar de nuestra salud. A la vez, nosotros recomendamos que todo sea con mesura, sin exceso. Ya sé que sabemos que estas épocas nos invitan al deleite, al placer, pero a la vez también nuestra Universidad Pedagógica ha estado en una semana en su 60º aniversario, dando a conocer los actos que se han llevado a cabo en cada una de las unidades, y a la vez nuestras autoridades quieren desearles que ustedes pasen una Semana Santa, que sea en familia. Si se va a disfrutar de estas merecidas vacaciones, pues que siempre lo hagamos con mucha precaución y tomando las medidas preventivas que se nos recomienda desde diferentes secretarías del Estado. Agradeciendo su oportunidad de entrar en cada uno de sus hogares, nos despedimos deseándoles la mejor Semana Santa. Bien, estamos de regreso. Vamos a hablar un poquito ahora de la gastronomía con el doctor. Vamos a hablar un poquito de comida. Esta parte a muchos les gusta. Pues generalmente se come pescado en esta semana, pero hay otras comidas que quizás muchas personas no saben en casa. Cuéntenos un poquito acerca de la gastronomía que se acostumbra a consumir en esta semana, doctor. Esta época, y yo diría que no solo esta época, sino todas las épocas en el calendario litúrgico de las festividades populares de la Iglesia Católica, son de las que más preservan una serie de tradiciones no solo culturales y religiosas, sino también gastronómicas. En casi todas las festividades del calendario litúrgico hay fiestas especiales, cosas que se pueden y cosas que no se pueden comer. Y mi amiga, que en paz descanse, doña Leticia de Oyuela, la famosa historiadora, en un libro que se llama Religiosidad Popular, Raíz de la Identidad, manifiesta que gran parte de nuestra identidad cultural como hondureños, como centroamericanos, reside en estas épocas porque en la vida cotidiana se han perdido muchas tradiciones populares por la influencia de la globalización, pero que estas festividades religiosas preservan fuertemente. Y en ella justamente, que es la Semana Mayor, la fiesta popular más importante del catolicismo, se preservan desde hace 500 años una serie de comidas que son recetas especiales que atesoran, que guardan nuestras abuelas. En Semana Santa, pues la tradición ha sido en Honduras comer el pescado seco, que se hace con algunas verduras, y en algunas ocasiones, como en el caso de mi familia, por ejemplo, la preparan con capirotadas. Otras personas hacen las capirotadas solo aparte y el pescado seco aparte.
Pero no solo esta comida es la especial, sino que también una serie de postres, porque no se permite no comer. Las abuelas decían que no era bueno comer pescado, comer carne roja o comer chancho, como nos gusta a los hondureños, sino que teníamos que comer pescado fresco, y el viernes la sopa de pescado seco, y pues como para quitar un poco ese aroma fuerte del pescado con sal. Entonces en Honduras, desde la época colonial, o incluso creo yo desde la época prehispánica, se atesoraron una serie de postres riquísimos, ¿verdad? Creo que de los más comunes son desde luego las famosas rosquillas en miel. Estas rosquillas no son igual que las otras, es una rosquilla que se adecúa a que una vez hecha en miel quede totalmente entera, que no se quiebre la rosquilla. Y desde Olancho, por supuesto, la Semana Mayor se celebra con la famosa tumba o corte del palo de coyol para tomar ese rico licor, ¿no? Que es súper sabroso, súper dulce, pero que si te excedes, ¿verdad?, te puede poner un poco mareado. Y también, además de esas rosquillas en miel, del vino de coyol, también del mismo coyol, nuestros abuelos, después de tomarse la sopa de pescado seco, degustaban también los famosos coyoles en miel. Yo creo que en Tegucigalpa el único lugar donde se puede encontrar coyoles es en el mercado mayoreo, pero es súper rico estar toda una tarde chupando coyoles en miel. Las abuelas, de hecho, tenían una serie de refranes derivados de ahí, del coyol, por tanto inventados en Honduras. Por ejemplo, decían, si uno tenía 2 novias, decían, no pueden chupar 2 coyoles a la vez, ¿verdad? Y bueno, un sinfín en otras ciudades, por ejemplo, como Comayagua, hacen las famosas colaciones, ¿verdad? Que son una serie de dulces que preparan no solamente para Semana Santa, sino también para otras festividades populares, y estos famosos confites que las abuelas elaboraban con moldes de animalitos, eran pajaritos, gallitos, que en Tegucigalpa igual ya no se puede encontrar. Para degustarlos tenés que ir a ver la Semana Santa a Comayagua, pero que pues todavía en muchos lugares se resisten a desaparecer. Es decir, que lo importante de estas fiestas es que no solamente nos permiten mantener este tipo de tradiciones, sino también culinarias, gastronomías que en muchas de las ciudades de Honduras ya están casi en peligro de extinción, ¿verdad? Comidas de hace 500 años o de la época prehispánica. Así es, y es que la época moderna, creo yo, está absorbiendo este tipo de cosas, esas costumbres que antes se hacían, pero realmente todavía estamos ricos en cultura, en costumbre y de identidad nacional. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, por favor no nos cambie, seguimos con este interesante tema junto al doctor e historiador Jorge Amaya. Ya regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando acerca de las costumbres y tradiciones celebradas por nosotros los hondureños en la época de Semana Santa. Hablamos de la gastronomía, hablamos de la historia, de dónde proviene la Semana Santa, en la época en la cual nació la Semana Santa, pero ahora vamos a hablar de las costumbres actuales, creencias actuales. Definitivamente llegamos a la conclusión de que muchas creencias y costumbres prácticas se han perdido en tiempos anteriores, pero cuéntenos actualmente cómo se celebra la Semana Santa y cuál ha sido la diferencia entre épocas anteriores a la actual. Gracias, Jorge. Este punto creo que es el más importante del programa, porque ya vamos a hablar específicamente del significado histórico, también cultural, de la Semana Santa en Honduras y por extensión en América Latina. Yo tengo una colega y amiga guatemalteca que ella estudió este tema a través de un enfoque cualitativo. Ella registró la celebración de las fiestas en Guatemala durante todo el año. Es lo que ella y los teólogos del catolicismo
denominan como el calendario litúrgico de la iglesia. La iglesia tiene festividades durante todo el año. De hecho, todos los días en aquel tiempo decían los días del Señor. Había un santo para cada día. Por eso unos se llamaban Pánfilo, ¿verdad? Y, en fin, dependiendo del onomástico que le tocara. Pero de los 365 días, en ese calendario litúrgico había, yo creo que según dice mi amiga, unas 5 o 6 fiestas que eran las fiestas más importantes, las fiestas mayores. Se abría el año con el Día de Reyes, ¿no? El día 6 de enero, cuando nos daban, se recuerdan, juguetes en un calcetín a los niños hace 40 años. Después, en febrero, había otra fiesta importante que era el Día de la Virgen de la Candelaria, que en Honduras coincide con la Virgen de Suyapa, el día 3 de febrero. De hecho, algunos historiadores dicen que la advocación de la Candelaria es, en el caso de Honduras, la Virgen de Suyapa. Y luego sigue en marzo o abril la fiesta religiosa más importante del catolicismo, que es la Semana Santa, que se le denomina la Semana Mayor. Después venía en mayo el Día de la Cruz. Después, a mediados de año, la celebración de Corpus Christi y la Asunción de la Virgen de María, y se cerraba ya finalmente el año en noviembre con la celebración de Todos los Santos y el Día de Difuntos, y diciembre con, yo creo, la segunda fiesta más importante del calendario litúrgico, que era, por supuesto, la festividad de la Navidad, de la Pascua. Entonces, en todo este calendario litúrgico, la festividad más importante de todas ellas es precisamente de la que estamos hablando, la Semana Santa, porque marca el mayor sacrificio del Hijo de Dios ante la humanidad. Es entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener la salvación. De modo que no es solamente un día la celebración, sino que es durante toda una semana, o más, durante 40 días. Es la llamada Cuaresma, de la que estábamos hablando extra cámara. Es una especie de Ramadán del catolicismo, en el cual la iglesia nos invita a dos cosas: nos invita al sacrificio y nos invita también a la piedad, a que nosotros podamos en esa santidad, en esa espiritualidad, ayudar a nuestras familias, ayudar al prójimo para poder limpiar nuestros pecados. Esta es la fiesta, por tanto, más importante. En Honduras, yo creo que durante casi 400 años la fiesta permaneció inalterada, porque Honduras hasta la década de los años 70, 80 fue mayoritariamente católica, de manera que la mayoría de hondureños vivíamos esa espiritualidad. Íbamos a las procesiones, participábamos de las actividades religiosas, pero los años 70 y 80 marcaron una serie de cambios. Mucha gente en Honduras empezó a convertirse al protestantismo y empezó a renegar, por supuesto, de estas tradiciones de creer en los santos, de participar en esas procesiones que consideraban paganas, etc. Pero, por tanto, creo que por casi 450 años nosotros vivimos casi colectivamente, la mayoría de hondureños, este tipo de fiestas. Son importantes, ¿por qué? Bueno, porque en primer lugar las fiestas de Semana Santa son colectivas. No solamente las organiza la iglesia, sino que toda la comunidad participa de ellas. Tienen que organizarse músicos, tienen que organizarse rezadoras, tienen que organizarse personas para hacer las alfombras de acerrín o de frutas, tienen que organizarse también diferentes personas para auxiliar por si no hay algún desmayo, por si no hay alguien que tenga alguna complicación de salud, porque es la fecha más calurosa del año. Y además también hay personas que organizan comidas colectivas para ir repartiendo refrescos, chelates, tamales, rosquillas en miel, de las que ya hablamos. Entonces, estas fiestas son importantes para la tradición cultural en Honduras, porque
todavía mantienen ese efecto de colectividad y permiten a la gente tener cohesión social y sentido de pertenencia. Por otro lado, también se preservan muchas de estas tradiciones artísticas en las cuales, por ejemplo, muchas personas hacen o arreglan a los santos, por ejemplo, o pintan las iglesias, o hacen las alfombras de aserrín, o hacen cerámica para ir a vender, de modo que estas festividades permiten también que se preserven diferentes tecnologías tradicionales, diferentes también técnicas artísticas tradicionales. De modo que creo yo que más allá de que seamos católicos o no, esto forma parte de la historia y de la cultura de los pueblos y debemos pensar que en ellas se encierra pues parte de nuestra cosmovisión, parte de nuestra identidad. Yo soy un historiador que, bueno, no me congrego en ninguna iglesia, pero no desdeño este tipo de festividades. Pienso que forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Es la cultura que nos heredaron nuestras abuelas, las comidas, la creencia como tal, ¿verdad? Así que, yo estoy esperando que venga Semana Santa. Excelente. Doctor, hay algo que sí nos identifica como hondureños y algo que hasta la actualidad se hace, y son las alfombras, las famosas alfombras, famosas en Comayagua, famosas aquí en Tegucigalpa. Cuéntenos dónde nace, cuánto tiempo de anticipación realizan estas personas estas alfombras y cuál es la razón. Bien, esta pregunta es bien interesante. De acuerdo a mis lecturas, yo le puedo indicar casi con seguridad que no existe un libro de historia o un trabajo, una investigación como tal que haya estudiado este tema en específico. Sí conozco otros libros que han estudiado diferentes fiestas religiosas de manera específica. Por ejemplo, hace poco leí un libro sobre las tradiciones de los Cristos negros en Centroamérica. Tenemos el más famoso posiblemente de América Latina, que es el Cristo negro de Esquipulas, y en Honduras tenemos muchos Cristos negros. Tenemos Cristos negros en Marales, en Yamaranguila, en Cedros, en Moroselí, en fin, hay muchísimos Cristos negros en Honduras, pero sobre las alfombras de aserrín en Honduras o en otro país de América Latina no he visto. Sin embargo, he conocido el testimonio de algunos historiadores que nos explican cómo es que se dio este asunto. Como tantos otros de la religiosidad popular latinoamericana, es producto del sincretismo. Los españoles, antes de que vinieran a América, es decir, en Edad Media, en las procesiones religiosas, especialmente en las de Semana Santa, en algunas comunidades españolas hacían alfombras de aserrín. Pero no sé por qué razones se perdió allá la tradición. Pero lo interesante es que en la América prehispánica, especialmente entre los aztecas y entre los mayas, de acuerdo a testimonios de un fraile que investigó las tradiciones indígenas en la época de la conquista en México, Fray Bernardino de Sahagún, explicaba que los indígenas, los aztecas en Tenochtitlan, cuando salía el Tlatoani, el emperador, o cuando hacían festividades para los diferentes dioses, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl, hacían alfombras, pero eran alfombras de plantas, de flores y frutas. Cuando los españoles llegan a América, y especialmente aquí en Honduras, e imponen la festividad de la Semana Santa, observan que los indígenas también hacían alfombras a sus dioses. Y se dio entonces una simbiosis. Empezaron a hacer alfombras de aserrín, pero yo he visto en comunidades de Occidente, por ejemplo en Copán Ruinas y en Santa Rosa de Copán, que las alfombras no son enteramente de aserrín, sino que les ponen frutas también. Les ponen piñas, les ponen bananos, les ponen zapotes, de modo que se podría decir que la tradición de las alfombras, pues, de Semana Santa empezó cuando se impone la Semana Santa, hace 500 años. Ahora bien,
La tradición de las alfombras actuales, las más elaboradas, especialmente las de Comayagua, datan de hace unos 50 años y fueron, podríamos decir, introducidas o creadas por una familia muy querida de Comayagua, que proviene de El Salvador, la familia Zacapa, a quienes mando un cordial saludo. Ellos las empezaron a elaborar más o menos en los años 50 del siglo pasado y son alfombras muy artísticas, o sea, son mucho más artísticas, con figuras geométricas, con dibujos de los santos o de episodios del Via Crucis, diferentes de las alfombras que se hacían antaño en el periodo colonial, que eran, podríamos decir, un poco más naif. Eran alfombras nada más coloridas, con las frutas de la tradición de frutas y de flores de la tradición indígena. Muy bien. Ahora bien, estas alfombras de Comayagua, en el contexto de las festividades populares de América Latina, son un espectáculo. Ya ha habido incluso ciertos movimientos culturales que pretenden solicitar a la UNESCO que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que no hay en ningún lugar de América Latina, por lo menos por lo que yo conozco, alfombras de acerrín como la que se hace en Comayagua y también en Tegucigalpa, en la avenida Cervantes, pero las de Comayagua son las más espectaculares de Honduras y creo yo de toda América Latina, ¿verdad? Bien, son costumbres que nos identifican como hondureños. Vamos a irnos a una pausa comercial, ya estamos en la recta final del programa, espero que usted esté disfrutando de este fabuloso tema. Ya regresamos. Bien, hemos llegado a la parte final del programa, pero antes le agradecemos al doctor e historiador Jorge Amaña por haber estado con nosotros. Doctor, gracias por el tiempo que nos ha brindado hablando de este tema bastante importante, pero antes vamos a escuchar sus palabras de conclusión para el programa. Muy bien, bueno, yo creo que para hacer la síntesis y hablar de la importancia y cómo se ha estado transformando esta fiesta de la Semana Mayor del calendario litúrgico católico, es importante apuntar que sí han habido, yo creo que en los últimos 20 años o 30 años, una serie de transformaciones que han modificado nuestra relación con la festividad como tal. Por un lado hay que recordar lo que apunté antes, ¿verdad? Los años 70 y 80 marcaron en Honduras una campaña muy fuerte de la iglesia evangélica, especialmente financiada por iglesias históricas que habían venido de Estados Unidos y que llegaron no solamente a Honduras, sino a toda América Latina, pero especialmente los países de Centroamérica y México, que provocaron una desbandada de feligreses católicos que estaban de alguna manera descontentos con la ortodoxia católica o con pues, algunas situaciones de la iglesia que eran personales para las personas, que provocan esa desbandada y se convierten al protestantismo, primero poco a poco, pero luego en los años 80 y 90 intensificada a través de campañas y de instalación de iglesias evangélicas en casi todo el país. De hecho, hay muchas comunidades en Honduras donde no hay iglesia católica, pero sí hay 3 o 4 templos evangélicos. Entonces, se provoca una ruptura de la religiosidad en Honduras. Después de ser posiblemente el 98% católico, pasamos hoy en día a un equilibrio bastante grande. No hay censos muy seguros, pero posiblemente ya el 40% de la población en Honduras sea protestante. Esto, por tanto, ha marcado a estas personas en el sentido de abandonar las antiguas festividades católicas como la celebración de la Semana Santa. Estas personas, por ejemplo, ya no participan de las procesiones o de las creencias en los santos y prefieren pues pasar en su casa o pasar vacaciones en otro lugar o
asistir a su iglesia, pero ya celebrando de manera diferente, sin procesiones, la Semana Santa. Y por otro lado, también muchos hondureños han dejado de ser católicos o evangélicos. Y como producto de la globalización y del crecimiento del turismo desde los años 90 a nivel mundial, entonces la Semana Santa dejó de ser un espacio de espiritualidad y del compartir la religiosidad ahí en comunidad, y se convirtió en un aspecto lúdico. Y entonces, en vez de ir a las procesiones de Comayagua o de la Catedral de Tegucigalpa, se van a vivir la vida loca, como dice Cristian, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Ricky Martin. Ricky Martin, y se van a Roatán, ¿verdad? Se van a Telamar, de modo que gran parte del turismo que se realiza en Semana Santa hoy en día en Honduras se destina más bien para estos aspectos más mundanos, ¿verdad? Para ellos, en este caso, más que Semana Santa, sí, es Semana Diabla, podríamos decir. Eso marca, ¿verdad? Por supuesto, porque se provoca una tensión entre las viejas generaciones, nuestras abuelas, que se escandalizan con estas actitudes muy libertinas, y ellas que todavía pues siguen guardando no solo la fiesta, sino que también la moral, ¿verdad? Dicen que no tenemos que bañarnos desde el jueves porque si no nos vamos a hacer pescado, que no hay que tener contacto sexual porque es pecado, ¿verdad? Entonces, creo que sí han habido cambios profundos, pero todavía hay, yo creo, un 60% de la población hondureña que todavía guarda estas tradiciones, que todavía celebra las procesiones, que todavía cree en el sacrificio de Cristo el Viernes Santo, y especialmente que todavía cree en la resurrección. La resurrección es el mayor, el principal milagro en la vida de los cristianos, es cuando Cristo se sacrifica para que los humanos podamos tener salvación. De modo que pues creo que la fiesta se va a preservar durante muchas décadas más, y es importante pues que las conozcamos, ¿verdad? Para saber que estas tradiciones forman parte de nuestra identidad nacional, ¿verdad? Así es. Gracias por este agradable tiempo en donde hemos disfrutado de este tema, y a usted le agradecemos también el haber estado con nosotros. Le deseamos que pase una bonita Semana Santa, pasen en familia, y lo más importante, acérquese a Dios. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche por la señal de Televisión Educativa TEN Canal 10. Hasta la próxima.